hecho. Muy bien, estamos al final, ¿no? El final, que es el momento final de todo el complejo procedimiento de probatorio, ¿no? Que arranca con el ofrecimiento, pasa por la admisión de lo que sea necesario ser admitido, de ser el caso. Atención que la audiencia de pruebas no debe realizarse si todos los medios probatorios son preconstituidos y nadie los ha cuestionado, ¿no? La audiencia de pruebas en lo conocimiento del abrevado, porque en el sumarísimo siempre tiene que realizarse porque es parte necesaria de la estructura del procedimiento, porque ahí, si no fuera por otra cosa, porque ahí tiene que dictarse el auto de saneamiento. Entonces podría ser, dicta el auto de saneamiento que tiene que ser dictado en audiencia en el sumarísimo, ¿no? Así que esa audiencia sí o sí se hace, aunque luego no se tenga nada más que hacer, ¿no? Pues bien, la valoración ocurre en el momento en el que el juez tiene que decidir, ¿no? Y por lo tanto, en el momento de la sentencia, aquí nos encontramos ya en el momento final del proceso, en su primera instancia, proceso declarativo. Y la valoración implica, pues, una compleja operación que para concluir para llegar a darse respuesta a si está aprobado o no lo que necesitaba hacerlo, ¿no? Siguiendo en esto a Montero, que ustedes han leído la semana pasada, ¿no? ¿Fue la semana pasada? La antepasada, pues en realidad lo que el juez tiene que apreciar los resultados de los medios probatorios que en su momento fueran admitidos y si del caso actuados, que a su vez se articula en dos operaciones, una de interpretación, que es lo que resulta de los medios probatorios, ¿no? ¿Qué cosa dijo el testigo frente a la pregunta tal? ¿Qué cosa dijo? ¿No? Así, simplemente lo que se desprende del documento, conforme conste en el documento no sé cuánto, ¿no? El documento no sé cuánto, el que fuera, ¿no? Lo que consta. Los peritos declararon opinaron tal cosa, es lo que se desprende del específico medio de prueba. Eso es que siguiendo a Montero se le llama la interpretación, ¿no? La interpretación de lo que resulta. Y luego la valoración de eso, ¿no? De eso que resulta del resultado, establecer que la fuerza confirmatoria, ¿no? La fuerza confirmatoria de la afirmación que necesitaba ser confirmada. ¿La confirma o no la confirma? Es atendible, fiable, fiable, ese medio de prueba. ¿Confirma o no confirma? Es fiable, ¿no? Es fiable la declaración esta sobre el hecho, ¿no? De plano, el testigo declara tal cosa y efectivamente coincide con la afirmación hecha era la necesidad de prueba, la alegación necesitada de prueba, pero es atendible, es fiable esa declaración, es fiable la conclusión del perito, ¿no? Y si la respuesta es sí, pues podemos considerarlo probado. Si la respuesta es no, porque ya de plano de ningún medio de prueba resulta lo que tenía que ser afirmado, o de resulta que no tiene la fuerza confirmatoria que permita formular este veredicto, ¿no? Este resultado, es decir, está aprobado, entonces, pues a eso apunta, ¿no? Apunta esta compleja operación, que es una operación intelectual, ¿no? De apreciación. Pero vamos a centrarnos en la valoración. Y para valorar, o sea, para establecer la fiabilidad o no fiabilidad, ¿no?, de los resultados de los medios de prueba, han surgido históricamente tres sistemas. Yo digo tres, aunque Montero diga que son dos, y muchos digan que son dos, pero en realidad para mí son tres,
porque tan pronto, pues cuando dice, uno es la valoración, la otra es la valoración legal, y por el otro lado está la valoración libre, pues inmediatamente tiene que decir, hay la valoración libre, pero en base a la sana crítica o simplemente en base a la íntima convicción. Entonces ahí, bueno, es como decir que en realidad son tres, ¿no? Como lo decía Lezona, ¿no? El viejo Lezona, el viejo Carlos Lezona, que decía que había tres sistemas, ¿no? Tres sistemas de valoración de las pruebas, o sea, de los medios probatorios, de los resultados, ¿no? De los medios probatorios. Por un lado está la valoración legal, por otro la íntima convicción o criterio de conciencia, y en tercer lugar la valoración racional o el sistema, ¿no? De la valoración racional o en la terminología usual en nuestro idioma de sana crítica, que es como es una palabra que es una calificativo, sana crítica, o críticas secas, propia del lenguaje español, hispano, latinoamericano, ¿no? Entonces tenemos tres sistemas, ¿no? El sistema de la valoración legal significa que es la propia ley la que establece la fiabilidad del medio de prueba. Es decir, establece, este medio de prueba, si esto resulta de este medio de prueba, es prueba plena, o si esto resulta de tal medio de prueba, es semipleno, o es un principio de prueba. Es la propia ley la que establece un sistema de graduación de fuerza confirmatoria de un determinado medio de prueba, ¿no? Este es un sistema que se bate en retirada y todavía tiene pues notables disposiciones un poco de todas partes, ¿no? Un poco de todas partes, pero digamos que es un sistema que está muy mal visto, ¿no? Está muy mal visto, porque dice que construiría una verdad, entre comillas, una verdad meramente formal y no real, y entonces nada. Existen los extremistas que dicen no debería haber ningún criterio, ninguno, absolutamente ninguno de valoración legal, porque todo tiene que llegarse a través de la razón, todo a través de la razón. Y bueno, pero este es un sistema, si uno se va a buscar, que se basa en la desconfianza en el juzgador, en el que juzga, y es un mecanismo de limitación del poder para evitar que sea arbitrario, ¿no? Para que el juez sea un arbitrario en esta operación de considerar probado o no probado lo que debería hacerlo, lo que debía hacerlo, ¿no? Y bueno, en el pasado encontramos algunos de esas valoraciones que, por ejemplo, ustedes las pueden encontrar en blanco y negro en las partidas, que son del siglo XIII, pues, ¿no? Entonces uno tiene que contextualizarse, sobre todo abundaban la regla de prueba legal en materia de testigos para establecer, ¿no? El número de testigos necesarios para considerar aprobado un hecho, porque siempre se consideró semiplena, ¿no? En este sistema. Se necesitaba un número de testigos, pero con determinadas calidades, y en el contraste entre un testigo con esta calidad, por ejemplo, un noble versus un villano, o sea, un no noble, pues prevalece la del noble y cosas así. O que las declaraciones de mujeres, ¿no? No valen como prueba, o sea, no confirman, ¿no? Este tipo de cosas, sobre todo puestas para los testigos. Pero hoy modernamente encontramos, pues, en casi todos los ordenamientos europeos continentales, criterios de valoración, sobre todo en el ámbito de la prueba documental, ¿no? Sustancialmente en el ámbito de la prueba documental, pero también en el ámbito también de la llamada prueba por confesión, ¿no? Y en donde la propia parte admite el hecho contrario al propio interés y es considerada prueba plena, así lo dice el Código Italiano, o sea, el Código Italiano en la parte, ¿no? En la parte en el Código Civil, ¿no? En el Código Civil. Y entonces, bueno, aquí lo importante es la propia ley, ¿no? La propia ley la que establece que si un hecho se desprende de tal medio de prueba, se considera probado, pues cuando dice es prueba plena o dice es
prueba semiplena o es apenas un inicio de prueba, ¿no? Un inicio, principio de prueba que abre la posibilidad de que el hecho sea aprobado de otra manera de aquel establecido por la ley, porque también implica, pues eso es un sistema que podría ser muy complejo o muy simple, pero que también tiende a resolver los contrastes entre los resultados de una prueba y otra, de un medio de prueba y otro, ¿no? Estableciendo prevalencias. Este medio de prueba prevalece sobre este otro en caso de contraste. Entonces puede ser un sistema muy articulado o puede ser muy sencillo, pero o puede no existir completamente, ¿no? Por contraposición, o sea, este es un sistema que tiende a la seguridad jurídica, en donde uno de antemano, cuando ya inicia un proceso, pueda prever, ¿no? Pueda prever su resultado en base a los medios de prueba que tiene a disposición. Frente a esto, existe el sistema recontraopuesto, que es el sistema de la íntima convicción, ¿no? Íntima convicción, llamado criterio de conciencia, en donde pues el legislador que confía en su juez, ¿no? Lo remite a su conciencia, ¿ah? Lo remite a su conciencia. La ley no establece cómo o en base a qué medios de prueba o cuáles medios de prueba conllevan que se tenga por probado un hecho o no, o que eso sea apenas un principio de prueba o algo así. No establece ningún criterio valorativo y por lo tanto se remite al juez, a su íntima convicción. Este es el sistema propio del jurado y se basa en la confianza en el que debe jugar, en el que debe juzgar, ¿no? Es el método del jurado. ¿Qué es lo que ocurre todavía a nivel de nuestros jurados, ¿no? Los jurados universitarios, que son los que juzgan en base a conciencia y en base a la confianza de la autoridad que los designa como jurados, ¿no? Entonces, en base a, este profesor, yo lo designo porque yo confío que mi profesor lo va a hacer bien. Y tanto es así que no tienen que explicar por qué han aprobado o desaprobado a alguien, ¿no? O sea, simplemente aprueban, le ponen una nota, ¿no? Producto de la deliberación secreta, reservada, a la cual nadie tiene acceso, y se expresa, pues, aprobado o desaprobado, aprobado con la nota de tanto, no sé cuánto, con la nota, con cum laude, sin, qué sé yo, o con la, como sea en cada sistema, en cada universidad. O desaprobado, punto. ¿No? Desaprobado. Las razones por las cuales se llegó a ese resultado no son explicitadas, se expresa solamente en un juicio, tal como ocurre en los verdaderos sistemas, como son los anglosajones de juicio por jurado, en donde el jurado se expresa con un veredicto, ¿no? En el ámbito penal, culpable o no culpable, no guilty, ¿no? O sea, no dicen inocente, dicen no culpable, y nada más. Si dice no culpable, pues se acabó. Si dice culpable, tampoco se sabrá por qué llegaron a establecer que efectivamente el sujeto era autor del hecho que se le atribuía. Ya luego le corresponde, ¿no? Cuando se declara culpable, ya la parte, la justificación jurídica le corresponde hacerla al juez, pero es estrictamente un juicio sobre los hechos. Y esto también pasa a nivel de los jurados en el ámbito civil, que son bastante raros, pero que también hay y se expresa simplemente diciendo tiene la razón o no tiene la razón. Fundada y fundada, no sé cómo es en civil la palabra, ¿no? La palabra. Obviamente esto presupone que el sistema no tenga, no prevea como un deber del juzgador el motivar su decisión públicamente, o sea, que se explicite hacia afuera, porque esto se basa en la íntima convicción que se queda adentro y no se explicita para afuera, que no tenga el deber de motivar sus decisiones. En el Perú existe el deber de motivar las decisiones, es un deber constitucional, es una garantía para las partes, y por tanto esto está fuera de juego en un sistema peruano. El único recodo donde esto existe es justamente en el ámbito universitario, que habría que cambiarlo, porque no es posible que no se explicite que la deliberación del jurado no sea pública, debería ser pública.
pero estamos fuera de la protección constitucional, ¿no? Ciertamente, en el Perú nadie debe poder, ningún órgano jurisdiccional debe poder resolver sin decir por qué resuelve, cómo resuelve. Y en consecuencia, aquello de la íntima convicción, piense ustedes, ¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones se llama jurado? Se llama jurado porque incluso aparece en la Constitución que resuelve conforme al criterio de conciencia, pero es un criterio de conciencia que no es el verdadero criterio de conciencia, porque el criterio de conciencia implica que no se da razones y por lo tanto se da un veredicto sin justificación. Es el criterio de conciencia. ¿Por qué? Porque se basa, yo confío que tú lo vas a hacer bien. Es un acto de fe, ¿no? Es un acto de fe pública. Y punto. Esto es incompatible con el ordenamiento, con las garantías constitucionales en materia judicial, ¿no? Tampoco lo hace el Jurado Nacional de Elecciones, que habría que cambiarle el nombre y que se vuelva a tribunal, porque arregló seguido dice, pero él juzga con base a derecho, no, pues tiene que explicitarlo también. Así que se quedó su nombre y quedó el criterio de conciencia, pero vanificado en nada, no es verdad, no, absolutamente. El último recodo, pero que tampoco es órgano jurisdiccional, ha quedado en la universidad, pero pues, si uno piensa en el otrora Consejo Nacional de Magistratura, cuando tenía que hacer el proceso de ratificación, zanjó este sistema de la criterio de conciencia para ratificar o no ratificar, y se expresó en un reglamento, en el primer reglamento que se dio hace muchísimos años, a los 7 años de vigencia de la Constitución, fue la primera ratificación con un reglamento en donde pues idearon un reglamento en donde los miembros del Consejo se expresaban a través de un sí o un no, ¿no? Un sí o un no, con una balota que ingresaba, ¿no? La ingresaba y luego se contaba el número de sí y número de no para los efectos de ratificar o no ratificar a un magistrado. Esto fue considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y por lo tanto ahora para ratificar o no ratificar a un magistrado siempre tiene que dar razones. ¿Ah? O sea, tiene que salir una resolución motivada. Pero esto hubiera sido ya impensable a nivel judicial, ¿no? O sea, que para resolver simplemente pues llenaran un sí o un no. Culpables sí, fundadas sí, ¿no? En un órgano colegiado, ¿no? Impensable, ¿no? Impensable. El tercer sistema es el sistema de la sana crítica o de valoración racional o razonada, como dice nuestro código, que habla de la apreciación razonal. Valoración racional, ¿no? ¿Qué significa? En un sistema puro de sana crítica que la ley no establece el valor de ningún medio probatorio, sino que lo deja no al criterio del juez, así libre del juez, se remite a su conciencia, ¿no? No, sino que le dice, pero tienes que valorarlos racionalmente o tienes que valorarlos como se usa la expresión en España y también en Latinoamérica, en base a sana crítica, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues son criterios metajurídicos, a comenzar por la lógica formal, por máxima experiencia, en donde el juez tiene que establecer si es la fuerza confirmatoria de los resultados de un medio de prueba, la declaración de testigo, lo que opinan los peritos, etcétera, en base así lógico, en base primero a la lógica formal, en base a máxima experiencia. Ciertamente no será atendible la declaración de un testigo que ha dicho que ha visto la camisa, el color de la camisa de Fernando, que estaba pues a 20 metros, ¿no? O a 50 metros, que va a ver el color, pues. O sea, cualquiera sabe, ¿no? Que con la distancia pues es poco difícil, ¿no? Es un poco difícil. No es muy creíble, ¿no? No es creíble determinada declaración en base a conocimientos comunes, ¿no? Y por lo tanto aquí
este sistema sí se concilia, ¿no? Este sistema de valoración racional sí se concilia con con un sistema como el peruano y la gran mayoría de ordenamientos europeos continentales, no en Estados Unidos, no en el mundo anglosajón, no existe el deber de motivar. No existe ya, no existe, ¿eh? Absolutamente no existe. Este sistema sí se concilia con el deber constitucional que tienen los jueces de motivar sus decisiones. ¿Por qué? Porque este va de pareja, ¿no? De pareja, o sea, para establecer, ¿no? Para que realmente sea controlable, que sea valorado auténticamente, de manera racional, los resultados de los medios de prueba, pues tiene que darse cuenta por escrito, porque es la garantía constitucional peruana, por escrito, de cómo se ha llegado a establecer la fuerza confirmatoria, ¿no? De tal o cual medio probatorio o por qué se ha descartado tal fuerza. De cada uno de los medios probatorios debería ser, ¿no? O sea, aquí tiene que, para realmente pueda llegar a establecerse que es racional, pues el juez debe justificar, o sea, dar sus razones en la motivación de la decisión de por qué ha considerado atendible o no atendible los resultados de cada uno de los medios de prueba. Esto es el deber ser, ¿no? En un sistema así. Ahora, en la gran mayoría de ordenamientos modernos, lo que hacen es convivir algunas reglas de valoración legal con el sistema general de la valoración racional, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría en el Código de 1912? Código de 1912, como ocurre en Colombia, como ocurre en el Uruguay, como ocurre donde pongamos el ojo, ¿no? En donde hay medios probatorios, en donde, justamente cuando hablamos de la tipicidad, pues en la propia regulación del medio probatorio se establece su valor, ¿no? Y es parte de su tipicidad, su valor o el criterio de valoración, es decir, esto es prueba plena, o prueba plena del hecho, no sé cuánto, o se valora críticamente, o con la sana crítica, o racionalmente, o la valoración, a veces se emplea la valoración libre, pero cuando se dice valoración libre, o libre convicción, no se refiere a la íntima convicción en sistemas donde se impone, ¿no? Donde se impone el deber de motivar, ¿no? Que es muy reciente, ¿no? Porque es producto de la Revolución Francesa, ¿no? Porque antes no existía el deber de motivar, ¿no? Lo cual era sensato, ¿no? Era sensato en un sistema de valoración, cuando no legal, o porque la ley lo establecía, no tenía por qué dar razones, o porque se remitía por completo a la conciencia del juez. No tenía que motivar, no tenía por qué motivar. Ahora, el deber de motivar es para evitar la arbitrariedad, ¿no? Porque la única forma de detectar si uno ha sido arbitrario ha sido razonable. Ahora, aquí viene el centro, el baricentro, es que son estas máximas experiencias. Vaya mi invitación, no lo voy a poner para el texto, para el examen final, para que lean ese lindo texto, hermoso texto de Igartua, sobre la valoración de la prueba, ¿no? La valoración, dice, dice valoración de la prueba, creo que se llama así, y motivación racional. La que debe ser racional, y tiene toda la razón en su título, es la motivación. La que tiene que ser racional. Está muy bien puesto, como casi todo lo que hace el Igartua, ¿no? Igartua Salaverría, este filósofo, que de todos los filósofos que se ocupan de los temas probatorios es el que más me simpatiza. ¿Qué son las máximas experiencias? Pues, ¿qué son máximas experiencias? Son generalizaciones de lo que suele ocurrir en este mundo, ¿no? Como yo les dije, pues no, o sea, el ojo humano es muy limitado, no tenemos ojos de lince precisamente, ¿no? Entonces tiene algunas limitaciones. O sea, sin ser pues unos científicos, sabemos que un poco por nuestra propia experiencia, pero un poco por la experiencia compartida,
que pues mientras algo esté más lejos, el color del objeto que estamos viendo o lo que estamos viendo pues es menos identificable, ¿no? Y por lo tanto, si alguien dice que pues a 50 metros vio el color de la camisa de no sé quién, o de la corbata, o que vio el pin que tenía pegado ahí, o que vio que del cuchillo caía sangre, como esa, a una distancia grande, pues es poco creíble, ¿no? Es poco creíble. ¿En base a qué? O sea, en base a experiencia, ¿no? Y esto que está puesto es el concepto de Frederick Stein, que está en el libro El saber privado del juez. Es un libro del siglo XIX, ¿no? De fines del siglo XIX, traducido al castellano por don Andrés de la Oliva. Existe una versión pirata por ahí circulante. ¿Qué son las máximas de experiencia? Pues son un conjunto de juicios fundados en la observación. La observación de lo que ocurre comúnmente y puede formularse en abstracto por toda persona de nivel medio, o sea, no tiene que ser un especialista. Eso son las máximas experiencias comunes, que es lo que nosotros llamamos el sentido común, ¿no? El sentido común. Pero, como el sentido común a veces anda medio distorsionado, ¿no? En francés se dice el bon sens, en italiano también es el bon senso, ¿no? El bueno, a veces en castellano existe el sentido como el buen sentido común, habría que ponerle. A veces no es tan bueno y a veces se expresa lo que son máxima experiencia, en realidad son puros y simples sesgos o prejuicios, sesgos mentales, prejuicios. Pues lo mínimo para saber si se ha aplicado si se ha tenido en cuenta para determinar la confiabilidad de los resultados de tal o cual medio de prueba, la fiabilidad, y se ha basado en la experiencia, pues es que se explicite, ¿no? Que se explicite en base a cuál máxima de experiencia, regla de la experiencia, pues se ha considerado que es atendible o no atendible los resultados de un medio de prueba, ¿no? A su vez, un tema de esos que si ustedes entran, entran allí a un buscador, a Google, y ponen estándares de prueba, que es un tema de esos de moda, dentro del ámbito de la valoración racional, porque hablar de estándares de prueba en un ámbito donde hay reglas de valoración legal no tiene sentido. En el mundo anglosajón, para evitar la arbitrariedad de los jurados fundamentalmente, pero también de los jueces cuando ellos son los encargados de juzgar sobre los hechos, pues existe toda una tendencia muy antigua para el mundo anglosajón de discurrir de estándares de prueba, de tratar de evitar la arbitrariedad en el juzgamiento sobre los hechos y poner unos niveles mínimos para considerar probado el hecho. Que eso es lo que hacía la prueba legal, ¿no? Es lo que hacía la prueba legal, ¿no? Y entonces la doctrina contemporánea está plagada de la búsqueda, de los estándares de prueba. Si ustedes lo ponen en inglés, las entradas que van a encontrar son millones de millones, millones de entradas hacia la temática de los estándares de prueba, ¿no? Que sería el umbral mínimo para considerar probado un hecho de manera racional. Racional. Y ahí es por eso es dentro de ese ámbito que se mueven, todo esto es del mundo anglosajón, que lo quieren traer para nosotros. Para el derecho penal, el estándar de prueba sería más allá de toda duda razonable. Ese sería el umbral. Más allá, que es un umbral bastante difuminado. Más allá de todo, ¿qué es eso? Por eso, duda razonable. Duda razonable. Para considerar culpable del hecho imputado, pues tiene que uno, ese es el consejo que se le da a las instrucciones que se le da a los jurados cuando es juicio por jurado, tiene que ser más allá de toda duda razonable. Y para el caso, ¿no?, del civil, ¿no?, un estándar más bajito, ¿no? Simplemente que basta una dudita, pero razonable, para no considerar probado, porque tengo duda, donde hay duda no está probado. Pues, ¿no? Para el civil, el de la probabilidad preponderante. ¿Ah? ¿Qué significaría?
para aquellos que creen estas cosas, que con eso creen que hacen gran cosa, es más probable que esto haya ocurrido siempre en base razonable, ¿no? A razón, más probable que esto haya ocurrido así que asá, que de otra manera, ¿no? En base a máximas de experiencia. ¿Ah? Bueno, esta es la idea. Este es un tema que no quería, simplemente lo menciono porque yo soy una escéptica de estos temas, ¿no? De que realmente se pueda establecer estos umbrales de manera objetiva, ¿no? Porque con frases como esas, pues no es que objetivemos mucho, ¿no? Más allá de toda duda razonable, más probabilidad preponderante. Bueno, pero hay quienes creen y escriben libros enteros sobre este tema. Como yo no quiero tomar posición, pues simplemente les advierto que aquí está en juego. Este es cuando se habla de estándares de prueba, es en un sistema donde no existen criterios de valoración legal y por lo tanto se quiere evitar que el juez sea arbitrario, el que juzga sea arbitrario, y entonces tú solamente podrás considerar probado el hecho, el hecho cuando supera este límite, ¿no? Este límite, este umbral, que le llaman estándar. Estándar. Fuera. ¿Cuál es nuestro sistema de proceso civil? El proceso civil teóricamente sería el 197, que nos dice todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta utilizando su apreciación razonada. Y luego haría un descuantito para el juez. Esto parecería encuadrarnos en un sistema de pura valoración racional, ¿no? Pero luego agrega, sin embargo, en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión. Ay, Dios. O sea, solo lo determinante. No, pues, esto es inconstitucional en la parte. La motivación tiene que ser completa. Mucho mejor es el Código Procesal Penal en esto, ¿no? Que le dice la valoración de la prueba, el juez deberá observar la regla de la lógica, la ciencia, la máxima de experiencia y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados para valorar. Y esto se repite en el artículo 393 que dice el juez penal para la apreciación, dice apreciación, ¿no? De las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará la regla de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, la máxima experiencia, los conocimientos científicos. Pero aquí lo importante, ¿no? Primero individualmente y luego conjuntamente. El código en el artículo 127 nos lanza de frente a decir no, todo conjuntamente, todas conjuntamente. Pero ¿qué quiere decir el 197 cuando dice que se valoran racionalmente, o sea, sinónimo de críticamente y en forma conjunta? Esto de la valoración conjunta está en la intención del 197 indicarnos que ha eliminado todo criterio de valoración legal y todas tienen un valor flat legal. Quien le da el valor es el propio juez en cada caso. Racionalmente, ¿no? O sea que ningún medio probatorio prevalece legalmente sobre el otro. O sea, excluir todo criterio de valoración legal, que fundamentalmente es un criterio también de predominio de una prueba sobre otra, ¿no? De los resultados de un medio de prueba sobre los resultados de otro. Ahora, esto que nos dice el 197 es engañoso, porque no es realmente así, porque el ordenamiento no es solo el Código Procesal Civil, es mucho más que el Código Procesal Civil, es el Código Procesal Civil más el resto del ordenamiento. Y nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos, si bien son pocas disposiciones, ¿no? Pero tenemos algunas disposiciones, sobre todo en materia documental, dispersas por ahí en la ley del notariado, artículo 24, que habla de la plena fe de los documentos, los instrumentos públicos notariales en la parte que da fe el notario. Lo tenemos el artículo 58 de la ley orgánica de Renier, que hace prueba plena las copias certificadas
de las actas del estado civil, o sea, de nacimiento, de función y matrimonio, y implica, pues, al usar estas expresiones, hacen plena fe, son plena prueba, que en el contraste entre lo que se desprenda de un documento notarial, de aquellos cubiertos y en la parte cubierta por la plena fe, y lo que se desprenda, por ejemplo, de la declaración de un testigo, pues debe prevalecer el documento notarial mientras no sea cuestionado, o sea, cuestionado y se declare fundado la tacha, ¿no? Que es el mecanismo para el cuestionamiento interno del proceso. Y por lo tanto, hasta que no sea declarada fundada una tacha contra estos documentos, o sea, su establecida su nulidad o falsedad, judicialmente conservan este valor legal, ¿no? Imponiéndose sobre los demás medios probatorios. Luego tenemos un viejo artículo, que es el artículo 51 del Código de Comercio, que no sé qué tan vigente esté, pero está estableciendo, ¿no? También otro criterio de valoración legal no tan directo. Dice, la declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato. O sea, está diciendo cómo se prueban los contratos de comercio, ¿no? ¿No? Está diciendo, no, no, por testigos solo no se puede, tiene que haber algo más, ¿no? Por sí solos no puede. Y luego tenemos estas lindas disposiciones es que es una disposición que vale para varios contratos y debería en realidad ser la norma en materia de contratos no formales, que es el 1605, que establece que, que en el contrato de suministro, si el contrato de suministro, que es un contrato no formal, se puede celebrar con un apretón de manos. Y, o sea, se puede celebrar verbalmente, no tiene forma preestablecida. Dice, pero si el contrato de suministro se ha celebrado por escrito, el mérito del instrumento respectivo, léase del documento, prevalecerá. O sea, el mérito es su contenido, prevalecerá sobre todos los otros medios de prueba. Y esto es aplicable al mutuo, por expresa previsión del Código Civil, al comodato y al depósito, y en realidad debería ser la regla en todos los contratos no formales. También para la compraventa debería ser. ¿Por qué para la compraventa ven? No, solamente para el suministro y no para la compraventa. ¿O por qué no también para el arrendamiento? Todos son contratos no formales. Y por lo tanto, esto debería ser expresión de una regla general, pero no lo es, ¿ah? No lo es. Pero el mérito, a decir, el mérito está justamente estableciendo en el contraste entre lo que pueda resultar de un medio de prueba que no es donde se ha documentado, que es el documento conteniendo el contrato, pues prevalece lo allí documentado, ¿no? En el contraste de los resultados. Es una norma sobre pruebas, sobre resultados probatorios, sobre valoración de prueba. Así funciona. Así funciona. Y está vigente esto. Y tiene que estarlo. Por lo tanto, moraleja, nosotros tenemos un sistema prioritariamente de valoración racional, pero con, digamos, algunas reglas, ¿no?, de valoración legal, y por lo tanto es un sistema mixto, ¿no? Mixto, no tan mixto con otros ordenamientos, pero con algunas cosas que se han quedado rezagadas por ahí, y con razón. Y con razón, y muy bien que lo exista, porque esto es parte del paquete seguridad jurídica, ¿no? Si yo celebro un contrato por escrito, y lo pongo por escrito, y pongo la voluntad de los contratantes por escrito, pues debería tener más seguridad de que si surge un contraste, pues se sabrá cuál ha sido el contenido del contrato desprendiéndose del documento mismo. Pero si yo o las partes, las dos, pues se toma la previsión de elevarlo a escritura pública, pues alguna trascendencia debe tener, ¿no? En términos de
seguridad y también de términos de valor probatorio. Lo curioso es que nuestros jueces se inventan a veces supuestos en que un medio de prueba no tiene valor, cuando sí lo tiene, ¿no? Sí lo tiene. No puedo dejar de mencionar otra sentencia, no sé si le he puesto entre los materiales. ¿Dónde está? Miren lo que dice acá, este es lo que dice Fernando, recuerda, esta casación, la 24625, en donde se había ofrecido como medios de prueba unas fotostáticas, y en el fundamento noveno de la sentencia de casación dice esta barbaridad. Los medios probatorios documentales deben ser ofrecidos en original o en copia certificada. En la etapa postulatoria, caso contrario, si dichas instrumentales son presentadas en copia simple, resulta aplicable el artículo 245 del Código Procesal Civil, que establece que dichos documentos carecen de eficacia jurídica y por tanto de valor probatorio. ¿De dónde? El 245 se refiere a la fecha cierta y es solamente sobre la fecha. Un documento adquiere fecha cierta y es cuando la fecha sea algo importante, o sea, relevante en un determinado asunto. No que carecen de valor probatorio, ¿no? Pero es alucinante, o sea, se inventan ahí, carece de valor probatorio la fotocopia. Simple. Cuando nosotros justamente vimos la semana pasada, así de pasadita, que entre los listados de documentos están las fotocopias. Están las fotocopias, que son documentos. Y como tal, vale, ¿no? Salvo cuestionamiento, ¿no? Está en esa que tiene un número grandote. Sí. Sí, lo puse como preclusión, porque ahí hay varias cosas. Porque hay una preclusión, porque eso es se resuelve en base a la preclusión. Pero ahí está esta bestialidad, ¿no? Esta bestialidad, que la fotocopia no carece de valor probatorio. ¿Oh? Carece de valor probatorio. Y en base a ese artículo inconexo de la prueba cierta, de la fecha cierta, que en realidad es la fecha, que es cuando la fecha es determinante, ¿no? Que no era el caso, porque en este caso no era la fecha del tema. Por tanto, tenemos un sistema mixto, ¿no? Un sistema mixto de valoración probatoria, o sea, tenemos un sistema de valoración racional, regla general, con toques, ¿no? Toques de prueba legal. En casos muy puntuales, y por lo tanto, cuando se verifica, ¿no? Verifican estos casos, pues el juez está vinculado, ¿no? O sea, estos casos de valoración legal son reglas jurídicas y por lo tanto el juez no puede separarse de ellas, salvo que siempre pues, puede dejar de aplicarlo cuando considere inconstitucional algo, ¿no? Eso, siempre salvando, pero digamos está vinculado, ¿no? Está vinculado y por lo tanto nosotros no podemos decir que nuestro sistema es el de la valoración racional pura y cruda. Es mixta. ¿Ah? Mixta. Ahora, a la prueba de un hecho, prueba como confirmación, se puede llegar de manera directa o de manera indirecta, ¿no? De manera directa o de manera indirecta. De manera directa es cuando yo ofrezco y se actúa un medio probatorio referido, por ejemplo, existencia del contrato. Entonces, la existencia del contrato, pues se desprende, ofrezco como prueba el documento que lo contiene. Ofrezco como prueba la declaración del testigo A y B sobre que estuvo presente en la celebración del contrato. Pero también se podría llegar a establecer la existencia del contrato de manera indirecta a través de lo que se llama prueba por presunciones. De hecho, la prueba por presunciones, por presunciones, es la prueba, ni más ni menos de indirecta o prueba indiciaria, significan lo mismo, ¿no? Porque la prueba del hecho principal, la existencia del contrato,
se puede llegar a través de la valoración de los medios de prueba referidos a hechos secundarios. Ajá, yo quiero, pues no tengo testigos. No tengo testigos, no tengo nada, no tengo testigos, no tengo documentos de la existencia del contrato, tengo que llegar en vía indirecta, estoy en graves dificultades. Entonces podría, a través de la prueba de otras circunstancias que podrían ser, eso es lo que se llama hechos indiciarios, poner sobre el tapete que efectivamente tenemos una relación contractual entre nosotros. Esa relación contractual que yo digo, ¿no? Entonces, se puede lograr a través de la prueba de otros hechos. Esa es la llamada prueba indirecta, prueba presuntiva, prueba indiciaria. Todos son sinónimos, ¿no? Cuando se dice prueba presuntiva es porque se ha hecho, es lo que el Código Procesal llama no solamente el Código Procesal, es porque llego a establecer como cierto un hecho en base a la prueba de otro hecho y llego a la certeza de la existencia de ese otro hecho, la existencia del contrato, en base a la prueba de otros hechos que vienen conectados en base a una inferencia probatoria, ¿no? En base a máximas de experiencia. Es un hecho presunto porque no es un hecho probado de manera directa, sino presunto por la prueba de otros hechos. Ahora, esto es lo que llamamos prueba presuntiva, pero hay que tener muy presente que el código, y no solamente el código, distingue las presunciones en dos tipos, ¿no? Las presunciones legales, las que están en la ley, ¿no? Las que están en la ley, y las presunciones judiciales omnis, ¿no? Que esta es la última, es la prueba indirecta, ¿no? Las presunciones simples judiciales, o también llamadas presunciones de hombre o hominis, ¿no? Que serían pues un distinto modo, ¿no? Mecanismo probatorio de llegar a establecer como probado, entre comillas, un hecho por la prueba de otros hechos, indirectamente, ¿no? Mientras que las pruebas legales son una cosa completamente, perdón, las presunciones legales son otra cosa, ¿no? Las presunciones legales son aquellas no que sustituyen o subrogan la prueba directa de un hecho, sino que excluyen la necesidad de su prueba, ¿no? Las presunciones extraen determinado hecho configurante del derecho que afirma tener, por ejemplo, el demandante o del demandado, ¿no? O respecto a las afirmaciones del demandado, la extraen del tema de prueba, ¿no? Por eso es que la presunción legal es un expediente técnica legislativa muy usado, tendiente a simplificar el supuesto de hecho legal, por muchas razones, ¿no? Muchas veces esa razón, por la cual, y son siempre concretas, ¿no? La prueba del pago, dice, ¿no? Si yo he pagado, si me han dado un recibo por el capital sin reserva de intereses, se presume el pago de los intereses. Es a favor del deudor, ¿no? Si yo tengo que pagar, ¿no? Si yo tengo que pagar el precio en armadas, algo en armadas, el pago de la última armada hace presumir de todas las anteriores. ¿Por qué? Es para facilitarle la vida al deudor, es prodeudor, ¿no? Prodeudor. Y así, etcétera, ¿no? Hay una serie de presunciones establecidas por las más diversas razones en el Código Civil y en los ordenamientos sustanciales. Son normas de derecho sustancial que operan sobre el supuesto de hecho, sobre la fattispecie. Y entonces, esto simplemente son pinceladas, ¿no? Pinceladas. Luego tenemos dentro, estas, como lo hemos visto al tratar del tema de prueba, el hecho presunto por ley, ¿no? El hecho presunto por ley es un hecho que sale del tema de prueba, ¿no? Sale del tema de prueba. Agarren cualquier presunción establecida en el Código Civil, ¿no? Cualquier presunción, el hecho presunto, por ejemplo, la comuriencia, que 2 personas se murieron,
en el mismo evento, se presume que murieron al mismo tiempo. El que murieron al mismo tiempo es un hecho que no necesita ser probado, lo tenemos por cierto y fijo, ¿no? Cabe su prueba en contrario, probar que se murieron en distinto momento, ¿no? Y, y sobre esto de las presunciones, esta técnica legislativa, ¿no? Son técnicas legislativas que en realidad expresan valoraciones del legislador, se distingue, ¿no? Entre la presunción legal, hay que tener en cuenta muy legal, esto legal absoluta, y la presunción llamada relativa, ¿no? La presunción legal absoluta, también llamada juris et de jure, la que, bueno, esa es una certeza legal, punto, ¿no? La ley tiene, por cierto, un hecho y no admite que sea destruida, es indestructible porque por muchas razones, son técnicas legislativas, hay que ver qué cosa está atrás. El paradigma en el ámbito nuestro, en lo civil, es la presunción de conocimiento del contenido de las inscripciones. Se presume, porque ese es el modo de operar del registro, ¿no? Es una norma jurídica, y son normas de derecho sustancial para resolutoras de controversia, ¿no? Que para que el registro funcione como resolutor de controversia, se presume que todos estamos enterados del contenido de las inscripciones sin admitir prueba en contrario. O que yo hubiera estado en coma, hubiera estado en la punta del Everest, y no estoy enterada de nada, pues igual la ley tiene por que tú lo sabes, ergo, la consecuencia de saber o no saber, ¿no? ¿No? Aquí es relevante, sabe, punto. O sea, un caso en donde sea relevante esto. Y, y bueno, en cada presunción hay que ir a la búsqueda de lo que está atrás. Pero lo cierto es que está establecido, son normas jurídicas, ¿no? Son normas jurídicas. La relativa es la que permite ser destruida, ¿no? O sea, la ley tiene, por cierto, un hecho, pero admite que se pueda destruir esa certeza legal en base a la prueba del hecho contrario al presunto, por ley, siempre subrayando por ley, ¿no? Y por lo tanto, esta es una clara forma de modular quién sufre con las consecuencias negativas de un hecho. Por eso está amarrado con la temática de la carga de la prueba, ¿no? Con la carga de la prueba. Y a quién se carga con las consecuencias que no resulte probado un determinado hecho. El legislador, tanto que a veces usa la palabra, la carga de la prueba de esto le corresponde a tal sujeto de una determinada relación, ¿no? Como cuando dice, ¿no? En la parte de responsabilidad civil, ¿no? Todo aquel, ¿no? Aquel que causa por dolo, culpa, ¿ah? Por dolo, culpa, que es el elemento integrante del supuesto de hecho, tiene el deber de indemnizarlo, y luego, punto, la prueba de descargo de la inexistencia de dolo, culpa que le corresponde al demandado, está presumiendo, ¿no? Presumiendo el dolo o la culpa. Por tanto, yo afirmo que fue una conducta dolosa, que fue una conducta culposa, ¿no? Y pretendo ser indemnizada, y me basta mi afirmación. Quien tiene que destruir, ¿no? No hubo culpa, ¿no? Eso es una actividad, por ejemplo, no hubo culpa, punto, ¿no? No entremos en los avatares, esto es la parte contraria, la parte demandada. Y no se debe probar la culpa, se debe probar la no culpa. O sea, la diligencia, depende, ¿no? De la circunstancia que esté en juego. Bueno, estas son herramientas de derecho sustancial y se rigen, son normas de derecho sustancial vinculantes para el juez, ¿no? Vinculantes para el juez. Ahora, las que son verdaderos subrogados, ¿no? de la prueba directa, son las presunciones omnis. En realidad no deberíamos usar la misma palabra para indicar dos fenómenos completamente distintos. ¿Por qué? Porque la presunción legal absoluta o relativa que sea, no importa, implica excluir del tema de prueba determinado hecho que la ley, para el supuesto concreto previsto, en lo que sea,
establece como no necesitado de prueba en buena cuenta, ¿no? Es un no necesitado de prueba. Es ese hecho que se va fijo a fijo, fijo, fijo a la sentencia, como fijo. Con la presunciones hominis o judiciales como procedimiento para llegar a considerar probado un determinado hecho. Eso es un procedimiento probatorio. Y esa es la verdadera prueba indirecta, o sea, la prueba a través de llegar a establecer como probado un hecho por la prueba de otros hechos, que es, o sea, yo pruebo A con el medio de prueba A, B, C, y pácata, el juez, ¿no? El juez puede considerar probado el conocimiento de algo, o el concilium fraudis, ¿no? O sea, cuando el Código Civil, el artículo 195, ¿no? El 195 dice que para declarar fundada, ¿no? Para declarar fundada, no lo dice así, ¿no? Para declarar ineficaz un acto se requiere, un acto de disposición a título oneroso se requiere que el adquirente haya sabido el perjuicio que iba a producirle al acreedor, o haya estado en la razonable posibilidad de saberlo. Y bueno, ¿y cómo llegamos a la prueba de que sabía? Pues eso normalmente se envía indirecta a través de la prueba de otros hechos que podrían llevar al juez a inferir que efectivamente este sabía que quien le estaba vendiendo o enajenando en general el bien, pues tenía acreedores y que lo hacía para frustrar la posibilidad de que sus acreedores se satisfacieran con cargo a ese bien del cual estaba disponiendo. Prueba muy difícil, a la que por lo general solamente se puede llegar en vía indirecta. Pero quede claro, por más que el código no lo diga, y vaya mi invitación a que esto lo profundice, porque esto está demasiado abuelo de pájaro, ¿ah? Que prueba por presunción y prueba indiciaria son lo mismo. Prueba indirecta, prueba por presunción. En todas estas voces las pueden encontrar. Prueba indiciaria se refieren al mismo fenómeno, no son fenómenos distintos. ¿Eh? Dos palabras más, ya son 2:31, sobre la carga de la prueba. Esto lo vamos a tener que hacer después, ¿no, Fernando? Pero no quiero cerrar el tema. No, pero yo quiero decir los minutitos. O sea, la carga de la prueba es lo último que viene en escena, pero ni siquiera en todos los casos. Esto que se llama carga de la prueba es equívoco desde el nombre, porque la carga de la prueba no es otra cosa que la regla de juicio, una regla que mal que bien uno la encuentra de la combinación del 196, era un poquito más claro antes de la introducción del nuevo texto del artículo 200, que decía salvo disposición legal diferente, ¿no? La carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando hechos nuevos. La carga de probar. ¿Pero qué es eso? Así solo no dice nada. Esa es una norma sin consecuencia, ¿no? ¿Qué significa la carga de probar? ¿Qué significa? En realidad la respuesta venía en el artículo 200 a medias, ¿no? Porque mientras el 196 se refiere a las dos partes, o sea, corresponde a quien afirma hechos que configuren su pretensión o a quien los contradice alegando hechos nuevos, que son nuestros hechos impeditivos, modificativos, extintivos, nuestras excepciones. Y decía, si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada. Esta es la regla de juicio, pero que está puesta a medias porque está solo pensada para el demandante, ¿no? O sea, que la carga de probar resulta de la prueba, o sea, al final. Si no resultan probados, porque está mal dicho, ¿no?
Si no resultan probados los hechos que sustentan la pretensión, que además es una norma mal construida, la demanda será declarada infundada. O sea, no le damos la razón. Pero se olvidaron de la otra parte, ¿no? Quien los contradice alegando hechos nuevos. Por lo tanto, pero esto ha sido empeorado por el artículo 200, nueva versión, que dice, si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda o reconvención, esto no se tendrá por verdaderos, introduciendo nuevamente el tema de la verdad, cuando aquí estaba un poquito más plano, más objetivo, ¿no? No se prueban los hechos, o sea, no se confirman, no están confirmados por los medios de prueba. La demanda se declara infundada, por ese lado estaba bien, ¿no? Pero aquí lo empeora, si la parte no, la parte dice, no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda o reconvención, en su demanda, o sea, demandante y demandado, ¿no? Y en realidad se refiere solo a demandante o reconveniente, estos no tendrán por verdaderos si su demanda será declarada infundada. Es decir, han recontramalorado lo poquito que había de bueno en el artículo 200. Esto es equivocado. ¿Por qué? Porque podríamos estar ante hechos no necesitados de prueba porque han sido admitidos, porque se han tenido por admitidos, que son presuntos por ley, o que no se desprende de los medios probatorios, ¿no? Que puede inferirse por prueba indirecta, o sea, es el resultado de la presunción, ¿no? O sea, esto está al perno. ¿Por qué? Porque quienes han escrito esto no sabían ni pío de lo que estaban haciendo, y porque la regla de la carga de la prueba no es otra cosa que una regla para juzgar cuando al final, cuando tras la valoración de los medios probatorios, el juez está igual que antes. Es decir, el juez ha valorado, dice, este testigo no es fiable, no tiene fuerza confirmatoria. Lo que se desprende de estos documentos no confirma la afirmación que debía hacerlo. Tengo duda, en pocas palabras. Yo sigo igual que antes, estoy en posición de duda, no tengo certeza, ¿no? No tengo certeza. Aquí es donde quieren hacer entrar a los estándares. ¿Eh? No tengo certeza, no tengo certeza sobre la verificación de tal o cual hecho. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues tienes que resolver de alguna manera. Y de la misma manera que a un cierto punto del camino, los franceses, ¿no? Los franceses, los juristas de Napoleón pusieron que el juez no puede dejar de resolver y si lo hace por defecto, vacío, deficiencia de la ley, y si lo hace es una denegatoria de justicia, y que nosotros tenemos el Código Civil, ¿no? Y en la Constitución el juez no puede dejar de resolver en caso de vacío de deficiencia de la ley, que es el caso dubio, ¿no? Y que si no tiene ley, ¿ah? Pues tiene que irse a la analogía, ¿no? O si tiene duda, interpreta, ¿no? El caso de defecto, deficiencia de la ley, tiene que aplicarme el procedimiento analógico, el procedimiento integrativo, tiene que integrarlo, ¿no? Que corresponda en base a principios, pero siempre tiene que crear la norma para el caso. De la misma manera, la regla, la llamada regla de la carga de la prueba no es otra cosa que darle al juez una regla para que tenga cómo resolver. ¿Ah? Si no tienes certeza, si no está probado, si no consideras probado, en base a tu razonamiento, tu razonamiento se llega, ¡oh! Estoy en duda, ¿qué hago? ¿Oh? No puedo dejar de resolver, tengo que resolver de alguna manera. ¿Y cómo resuelvo? Como decía el 200 para el demandante. Declaro infundada la demanda. No está aprobado el contrato. No está aprobado. ¿Qué hago? Declaro infundada la demanda. No está aprobado el pago hecho por el demandado. El demandado dijo, yo ya pagué. No resulta aprobado. Después de valorar todo. No, no está aprobado. Entonces ahí entra en escena. ¿Para qué? Para que el juez sepa cómo resolver. Porque antaño decían, lo que puede hacer, ¿no? Era no resolver. No resuelvo. Dejo las cosas como están. No resuelvo. Y cierro con esto, ¿no? La carga de la prueba es una regla para juzgar cuando no se logra la prueba, o sea, la confirmación de lo que necesitaba hacer
comprobado. El juez, valorado los medios de prueba, cuando se contesta está aprobado ¿qué? Y se dice sí está aprobado, pues esto no entra en escena. La carga de la prueba no pinta nada, no pinta nada. Tendrá que establecer si la prueba de esos hechos se desprende de las consecuencias pretendidas por el demandante. No es así, ¿no? Porque ahí está aprobado, sí. Y dice, pues ahí no funciona, ¿eh? Como dice el Juan, ¿no? Si el hecho ha resultado probado, no hay lugar ni siquiera plantear la cuestión de la carga de la prueba. Eso funciona como regla para juzgar cuando no se ha logrado la prueba. Por eso, carga es en el sentido de riesgo. El riesgo que se corre, el riesgo de que no resulte probado, reposa sobre quién, sobre quien le es favorable el hecho que no está probado, o al revés. La pregunta, ¿a quién le perjudica el que no esté probado tal o cual hecho? ¿A quién? Al demandante, porque era un supuesto un hecho constitutivo de su derecho, entonces hay que declararle infundada la demanda. Si perjudica al demandado, el demandado alegó esos hechos, alegó, ya pagué, no pagaste, no resulta aprobado el pago, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darle la razón al demandante, porque el hecho extintivo no ha resultado probado. Entonces él ha dicho, bueno, sí, yo celebré la obligación, pues ya la terminé, ya no existe, ¿no? Estos son el tipo de cosas que habría que poner en blanco y negro y muy claras, porque hay mucha confusión sobre el tema, y peor confusión habrá en su momento si esa cosa llamado proyecto de Código Procesal Civil llegara a convertirse en norma. Hay que bregar por esto, porque ahí ni más ni menos, no solamente enredan todo lo que todavía ni siquiera está bien en el código, en el artículo 196.200, peor, empeorado con la reforma que se hizo el 2014, sino que encima quiere establecer algo llamado la carga dinámica de la prueba. Es decir, que en cada caso el juez puede establecer quién soporta las consecuencias negativas de que no resulte probado un hecho, ¿no? ¿Quién soporte? O sea, dinámicamente para cada caso concreto, en función, ¿no? En función de quién le hubiera sido más fácil probar normalmente el hecho contrario. Eso es lo que se llama en Latinoamérica la carga dinámica de la prueba, que se está imponiendo como una mancha de aceite, así como llegan los virus, así, de las nuevas versiones del coronavirus, ¿no? Así se imponen, porque lo malo siempre se difunde. Nunca, lo bueno no tiende a difundirse. Entonces, esta idea sugestiva del dinamismo, ¿no? De que sea el juez en el concreto el que determine, esto le hubiera sido más. El demandante está demandando daños por responsabilidad contractual diciendo que, pues no había sido diligente, ¿no? O sea, la negligencia, imputando la negligencia grave en la parte demandada, y digamos que es un médico, y el juez dice, no, le hubiera sido más fácil al médico probar su diligencia. Lo opuesto, ¿no? El hecho contrario. Por eso, la llamada carga dinámica de la prueba no es otra cosa que un establecimiento de lo que en Italia ha venido a llamarse, que también lo ha practicado, nada hay nuevo bajo el sol. Esto de carga dinámica de la prueba es una expresión propia de Sudamérica, fundamentalmente argentina y brasilera, ¿no? Pero que en Italia, mucho más técnicamente, el fenómeno se ha registrado y se registra, que se llaman presunciones jurisprudenciales. ¿Por qué? Porque el juez presume, fuera de los casos, las presunciones legales establecidas, un fenómeno distinto, pero que opera lo mismo, dice que en ese caso, invierte las reglas y establece, en este caso hubiera sido más fácil para ti probar, para ti parte, ¿no? Probar el hecho contrario. Entonces, como no has destruido una presunción, yo hago la presunción de culpa donde no hay, de negligencia grave donde no la hay en la ley, yo presumo que tú operaste por negligencia grave
que es lo que te imputa el demandante, por ejemplo, para que respondas por determinado daño, y tú no has probado tu diligencia. Entonces, como tú no has destruido mi presunción, que es la que yo me he hecho en mi cabeza y no está en la ley, entonces, o sea, yo he tenido, por cierto, la negligencia, entonces tú pierdes y se condena al demandado a pagar la indemnización. Este es más o menos el escenario, ¿no? Esto, bueno, obviamente es un proceso en marcha, todavía nosotros no lo tenemos en el ámbito civil, pero primero necesitamos una regla. En realidad la regla de la carga de la prueba es una regla para juzgar, es para juzgar pura y simplemente cuando no hay prueba de un hecho. ¿Y qué hechos son los necesitados de prueba? Nunca voy a terminar de decirlo. Eso es lo que debe ser determinado en el momento que el código sigue llamando de fijación de puntos controvertidos. O sea, allí tiene que establecerse los hechos necesitados de prueba, qué en concreto, y admitir los medios de prueba relativos a ellos. Cuando eso está claro, nada de esto podría funcionar. Nada de esto podría funcionar, sería pura arbitrariedad, ¿no? Pura arbitrariedad. Muy bien, aquí lo dejamos y vamos a dejar pendiente retomar esto al final. Después, no sé si de repente le dedicamos, no creo que tengamos tiempo el próximo martes, el próximo jueves, perdón. Me queda pendiente unas palabritas, que no quiero hacer gastar ni siquiera 2 palabritas, ¿no? O que puedo gastar 2 palabritas con cargo a ampliarlas. Les prometo que esto no va a entrar al examen, porque son solo 2 palabritas, ¿no? De la incompatibilidad en mi concepto de la regla de la carga de la prueba como regla para juzgar cuando no hay prueba con la prueba de oficio. ¿Por qué? Porque si el juez, conforme a nuestro 194, el código dice cuando hay insuficiencia, los medios probatorios ofrecidos por la parte son insuficientes para formar convicción del juez, o sea, duda, no tengo duda, y esta duda solamente podría saltar cuando lea los admitido, actuado y valorado. Antes no se puede saber, ¿no? Él dispondrá medios, puede disponer medios probatorios de oficio. Con el nuevo texto del 194, pues ha puesto una serie de condicionamientos, pero esto es prácticamente incompatible con la carga de la prueba. De hecho, dice, siempre que la fuente, siempre, con esta actuación probatoria dispuesta de oficio por el juez cuidará de no reemplazar a la parte de su carga probatoria. O sea, no reemplazar a la parte. ¿Y cuándo va a ser eso? No hay hecho neutro, ¿no? Un hecho desfavorable a una parte o es desfavorable a la otra, y por lo tanto el medio de prueba enderezado a su confirmación tampoco es neutro, pues. No hay prueba neutra, ¿no? Los medios de prueba son referidos a hechos o que favorecen a una parte o que perjudican a una parte. No hay, no hay más. Y por lo tanto, inevitablemente los medios probatorios, pero este es un tema también debatible, los medios de prueba dispuestos de oficio por el juez estarán enderezados a la confirmación de un hecho del cual tiene duda, que es o favorable al demandante o favorable al demandado, y por lo tanto se está metiendo en la solución de la controversia, ¿ah? Para inclinar la balanza a favor de uno o de otro. No hay prueba neutra, eso que dice la prueba para los dos, no, eso no existe, pues. Muy bien, aquí lo dejamos. Forzadamente lo dejamos, ¿no? Forzado, un poco forzado, muy forzado. Con cargo, pues, después del examen, a retomar un poquito sobre esto, hablar sobre la sentencia, apenas así. Depende de cuánto ustedes quieran seguir perdiendo su tiempo. Pero digamos, esa que todavía estamos entre la semana 33, creo, ¿no? Creo que sí, o 34, que todavía es oficial, ¿no? Pues ahí hacemos un poquito de esto, un poquito de sentencia, un poquito de medios de impugnación, así por lo menos el mapa, ¿no? Y aquí lo dejamos y nos vemos la próxima semana con toda
para ver sus videos, para ver sus videos, porque estamos sacrificando el hablar sobre este tema para ver sus videos, que se lo merecen, porque por eso, pues, es para compartir con sus compañeros oficialmente, ¿no? El trabajo que han hecho, ¿ok? Muy bien, lo dejamos así, detener la grabación.